Profe, 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 ¿para qué vino? Profe, profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos responder cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un espacio de resistencia y rebeldía. ¡Qué momento! Bueno, acá estamos en nuestro programa número 2 con Claudio, Paula, Alejo y Cecilia de nuevo. Qué necesidad de numerar los programas. Sí, es necesario. Pero bueno, el programa 2 es ¿qué está pasando en la educación? Y para eso vamos a empezar con una contextualización, un breve marco de algunos procesos que vienen de hace varios años. No vamos a decir un montón ni cuántos, pero hace varios años. Y que seguramente nos van a ayudar a entender algunas cuestiones de la educación. Bueno, se vienen dando un montón de políticas educativas de Occidente, con algunas tendencias globales y compromisos que también son condicionamientos, de préstamos bancarios internacionales como el FMI, el BID, que impulsan reformas para las cuales es necesario trasladar a las docentes cierta responsabilidad de no adaptarse al cambio. Eso lo habremos visto últimamente en la tele, expresiones, ¿no? De que si no se adaptan es porque no quieren innovar. Esa campaña de desprestigio, de culpabilizar, es necesaria para avanzar en ciertas reformas. Y bueno, eso hay algunos teóricas que lo desarrollan, como Alma Bolón, en la UDELAR, pero hay unos cuantos más. Sí, la culpa es de los docentes que no saben explicar cómo quiere la reforma, ¿no? Ese es el discurso. Es parte del discurso. Bueno, otro punto importante son las privatizaciones en la educación, en el marco de un proceso que viene avanzando lentamente, pero de forma constante, y eso incluye las tercerizaciones de servicios como portería, limpieza, la construcción de edificios. Estas empresas ganan las licitaciones, aprovechan los beneficios del Estado y precarizan a las y los trabajadores y trabajadoras tercerizados. Tenemos el ejemplo claro de lo que se dio a principio de año en relación a Atenea, ¿no? Que cambió su configuración y un montón de compañeros y de compañeras que estaban en portería se quedaron sin empleo, y los liceos desprovistos también de este servicio. La participación público-privada, universidades privadas que tienen estudiantes que hacen sus prácticas en centros educativos públicos, ¿no? Estamos hablando de la formación docente, centros educativos públicos también de gestión privada, que hace unos cuantos años que vienen funcionando. Y también hay avances en la injerencia de los privados en la educación pública bajo el nombre o el paraguas de la comunidad, ¿no? Esto lo decimos entre comillas. Qué bonito. Sí. Suena bonito, pero en los hechos tiene que ver con esto, ¿no? De que cada vez se metan más los privados a intervenir en la educación. Y también directamente en la formación para favorecer a determinada empresa, a determinado capital, como por ejemplo el caso de las plantas de celulosa, ¿no? En Uruguay, de UPM. En algunos casos la injerencia es apoyando o haciendo lobby con el sector también intelectual para que impulse una reforma en pro de sus intereses, ¿no? Como el caso de Edu 21. Y en los últimos tiempos la norma que profundizó esto fue la Ley de Urgente Consideración, con todo su capítulo de educación bastante importante. Bueno, también estamos viendo hace unos años ciertos recortes de contenidos que están siendo recortados sin una evaluación seria de los programas. Y bueno, hay algunos también teóricos que argumentan que esto es parte de un interés de censurar el potencial que pueden tener estudiantes viendo ciertos contenidos, la juventud, ¿no? El potencial que podría tener en aprender. Y surgen un montón de cursos express en paralelo. La idea es aumentar
el egreso en menos tiempo. Eso obviamente es muy atractivo, reduce tiempos, es entendible que mucha gente le interese, pero atacan distintos planes, reducen los contenidos, y otro ejemplo es la prueba de acreditar, ¿no? Que se termina, con una prueba se termina el ciclo básico. Bueno, ahí con los recortes de contenido se me ocurre en el programa de geografía, por ejemplo, en ciclo básico, que en tercero ya no está más geografía del Uruguay, ¿no? La pasaron solapadamente a los cursos de primero y de segundo, bueno, de séptimo y octavo, y ahí hay un recorte claro, ¿no? Los estudiantes y las estudiantes tienen clase de geografía hasta segundo y después no hay más geografía. Espera, todo el curso eliminaron y cuando impusieron la reforma en primero, segundo y tercero, los que pasaban de segundo a tercero, que en realidad pasaron de segundo a noveno, Sí. ¿tuvieron geografía del Uruguay? Los que pasaron de octavo a noveno, decís vos. Sí, que en realidad sería de segundo porque fue el cambio de plan. Bueno, ahí lo que les pasó a esa gente, a esos estudiantes pobres, digamos, es que en octavo ahí se les agregó una hora más de geografía. Entonces ahí como que intentamos nosotros de alguna forma sumarle lo que les estaba faltando del curso anterior, digamos, porque como en noveno ya no tenían geografía, en octavo decís, bueno, en este año, además de trabajar todo lo que está vinculado a las Américas, le sumás también todo lo relacionado a Uruguay, en un año, en una horita más que se sumó. Sí, y lo que ocurrió en realidad en relación a eso es que los gurises y las gurisas que estaban cursando, que ya habían cursado segundo y van a pasar a tercero, esa generación no tuvo geografía del Uruguay, porque Claro. cursó primero y segundo en el plan anterior, ¿no? Se trabaja con la escala mundial en primero, con la escala vinculada con las Américas en segundo, y geografía del Uruguay no tuvieron. Una generación hermosa. Sí, yo agregaría también algún ejemplo como los programas de FPB, de UTU, que eliminaron, eso fue antes, ¿no? No es reciente, pero que no tienen materia de historia. Y así como hay otros, como pasan la prueba de acreditar, ¿no? Acredita, que hay algunas asignaturas en las que no se les hace pregunta directamente. O sea, hay contenidos que directamente no se les pregunta como si fueran secundarios, como es el caso de comunicación visual, ¿no? Y así hay más ejemplos. Sí, yo creo que de recorte en contenidos podríamos hacer un montón de programas, ¿no? En cada asignatura, la baja de contenidos es fuerte. Sí, seguramente quienes nos están escuchando estarán pensando en sus asignaturas, Claro. tendrán una lista larga, ¿no? Sin duda. Otro aspecto es la tendencia a la extensión horaria por necesidad del mercado laboral, pero sin fundamento pedagógico. Ahí hay una transferencia del poder de los hogares, ¿no? Que se pasa a manos del Estado, que bueno, no estamos como tomando conciencia de eso, ni pensando en sus consecuencias, no se está visualizando eso. Sí, yo lo que pienso es que lo que hay es una necesidad de los padres de salir a trabajar y un problema de quién me cuida a los gurises. Entonces necesitan que el Estado asuma un rol de, bueno, hago guarderías, convierto a los liceos en guarderías, y no, por lo menos no es el fin, digamos, por el cual está pensado el liceo, no son guarderías. Sí, y en la escuela pasa lo mismo, o sea, pasan a estar 8 horas con la propuesta que en general la aplicación es la misma que en una escuela de 4 horas, porque desde el discurso teórico, desde el pienso de los programas es tener distintas actividades, tener otros profesores especiales, y eso no ocurre en la práctica, entonces... ¿No tienen taller de murga? Y no lo sé, habría que averiguar en las de tiempo completo a ver qué pasa, pero la mayoría, media horita de música en la semana, no sé si les da para un taller de burga. Claro, pero parece haber un consenso, o sea, casi todos los políticos que están de candidato, lo que sea, todos prometen más tiempo extendido de las escuelas, y esto es una ley que también se está extendiendo a nivel de educación media, y bueno, como que no se está pensando en todas esas consecuencias, ¿no? Otro tema para desarrollar, para mencionar, es el tema de la virtualidad y la flexibilización del espacio aula, ¿no? Hay un aumento de los planes educativos a distancia, lo que facilita la virtualidad en algunos casos y lo que despersonaliza, quita el cuerpo, la afectividad, la individualidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Como estamos en todos los niveles. Empezó siendo algo más común a nivel de formación terciaria, en facultades, con el argumento, ¿no?
de que hay muchos gurises en un salón, entonces hacerlo virtual, no entran en la facultad de psicología o no entran, y entonces buscar dos alternativas, y pasó a ser algo generalizado, y sobre todo después de la pandemia, ¿no? Sí, con una tendencia a quedarse en las aulas, ¿no? Eso es lo que más ruido hace. Sí. Y no es una alternativa para muchas personas que no pueden ir al liceo. No sé, lo pregunto. Bueno, tal vez lo podemos desarrollar en otro programa. Luego lo desarrollamos, Específicamente, ¿no? No, ok, esto lo recorto, no pasa nada. Bueno, y otro punto importante, bastante reciente, es la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Que bueno, vamos a tener que dedicarle un programa porque es un tema muy amplio. No vamos a desarrollarlo ahora, pero seguro va a generar alguna polémica, algún debate. Y bueno, y cómo incide en la educación es algo a poder reflexionar e intercambiar. Bueno, y en resumen, así está la educación, y en particular las y los docentes, en un lugar público de cuestionamiento, de responsabilizarnos por los problemas sociales. Sin embargo, diariamente, incluso con condiciones precarias, abandonadas o boicoteadas en muchos aspectos, sigue siendo el liceo, la escuela, ¿no? El lugar de estudio, un lugar con un potencial gigante de encuentro, de aprendizaje, de acompañamiento, donde hay un constante tire y afloje de distintas visiones éticas y de convivir en el mundo, ¿no? En gran medida, esto responde a la resistencia, a la lucha de muchos y muchas docentes, ¿no? También. Entre ellos y ellas, nosotros. Obvio. Y bueno, en ese sentido criticamos y a la vez aportamos al análisis y a la reflexión de la realidad, sobre la realidad, y generamos propuestas para seguir pensando y discutiendo con otras y otros docentes. Y para esto es súper necesario partir de valorar lo que ya hacemos cotidianamente, lo que ya se da cotidianamente en los centros educativos. Estudiantes que vienen con entusiasmo, con ganas de aprender, sorteando 1.000.000 de dificultades. Estudiantes que encuentran en docentes adultos referentes que escuchamos, que aconsejamos, que acompañamos. Propuestas académicas, muchas de carácter interdisciplinario, que son novedosas, de gran nivel, también sorteando obstáculos. Salidas didácticas, jornadas en el liceo, es decir, todo ese tipo de actividades diferentes que rompen un poco con el esquema tradicional del aula. Pero te pagan horas extras, ¿no? No. No, perdón. Todo eso, toda esa planificación, esa preparación, es en un horario diferente al de la clase. No pago. Y no pago. Evidentemente no recibimos una remuneración por todo eso. Igual elegimos hacerlo, lo hacemos, y como buenos resultados. De hecho, nos juntamos muchas veces para pensar el qué hacer, el cómo hacerlo, y es parte como del disfrute de nuestro trabajo. Tal cual, el intercambio entre colegas es fundamental y se da. A veces hasta en el pasillo, ¿no? En la sala de profes, como podemos, pero está. Y también no solo entre las y los compañeros y compañeras en el centro educativo, sino también tejemos redes con el barrio, con alguna olla que se dé en el territorio, con la policlínica, con otros centros de estudio. Y todo eso haciendo malabares, ¿no? Con lo que tenemos, con los recursos escasos. Las condiciones en las que están las instituciones, los edificios. Porque a todo esto hay que sumarle que además tenemos una gran carencia presupuestal, que es un reclamo de hace mucho tiempo del profesorado. ¿Va a haber un programa de presupuesto? Y me parece que amerita, ¿no? Ya estamos, bien. Para cada punto va a haber un programa. me Justo parece, este ¿no? año. Bueno, sin duda la lista es larga. Quienes nos escuchan sumarían un montón de aspectos, de cosas hermosas que se dan en los centros educativos, del vínculo con las y los estudiantes, la cercanía que tenemos entre nosotros, el pensar juntas, juntos, y que sin duda es un motivo de seguir eligiendo esta profesión. Pero siguen
quedándonos varias preguntas por responder. Yo qué sé, ¿qué se está charlando en las salas docentes? ¿Qué nos falta? ¿Nos faltan más liceos? ¿Nos faltan más horas de coordinación? ¿Se les va a pagar a las maestras por las horas de coordinación que hoy no se les paga? ¿Cuánto tiempo tendremos que soportar la reforma? Eso me lo pregunto a diario. ¿Y cuánto falta para tener realmente autonomía de gobierno? Un poquito, vos somos voluntad.